Estamos volviendo acá, retornando a este programa de Ojo con la Cultura en este sábado 26 de enero del año 2019. Contábamos al comienzo de esta celebración, de conmemoración de los 100 años de Puerto Bories, un hecho ocurrido el día 23 de enero de 1919. Muchos historiadores, periodistas, antropólogos, escritores suelen comparar los acontecimientos de Puerto Bories con lo que ocurrió en París en el año 1871. Por eso que muchos de ellos hablan de la Comuna. Los sucesos de Puerto Bories equivalente a la Comuna de París, por la forma como los trabajadores perfectamente organizados se disputaron una especie de predominio territorial ahí con las fuerzas policiales, lo que finalmente llevó a un enfrentamiento con muertos y heridos desde ambos bandos, por así decirlo. Pero eso es la etapa final de todo esto, de lo que pasó en Puerto Bories, porque lo que se ignora habitualmente es todo lo anterior, todo el proceso de organización de los trabajadores, de sus reclamos, de sus insistencias para tratar de mejorar todo lo que tenía que ver con sus mejoras de sueldos y de salarios. Acá a mi diestra tengo a un artista, a un creador, a un cineasta, a un documentalista, un amigo, uno de los más grandes cineastas que tiene tal vez la Patagonia. Estás poniendo mucho color. ¿Le estoy poniendo mucho color? Sí. Fue fundamentalmente un amigo, entonces, Claro. Pato, oye, Hola, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Por favor, gracias. Venir a las 10:30 de la mañana, estar en vivo. Recordamos que estamos aquí en vivo en Polar Comunicaciones, para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo y siguiendo a través de las redes sociales. Pato Riquelme, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, agradecido por la invitación. El sol sale temprano en el verano, así que uno No hay ningún problema. Se levanta uno tempranito, el sol entra por la mañana, hay unos días preciosos, así que es importante disfrutar la Patagonia a todos. Pato, ¿qué ha pasado tanto tiempo? Tanta agua que ha corrido bajo el puente después de Gente Mala del Norte. Una película que tuvo también un proceso histórico muy importante, que tú desarrollaste por etapas, por distintos momentos. Sí, mira, Gente Mala del Norte, aún estoy pagando las consecuencias de haberme atrevido a hacer un largometraje en sentido económico. Todavía no me recupero a ello, fue muy cara y espero dentro de poco dedicarme, si no a hacer más películas, a hacerte la competencia y dejarla en blanco y negro escritas para que otras generaciones se atrevan a hacer la película. Hay una cosa interesante, hace poco me llamaron de Estados Unidos porque hay un chileno que está dando unas clases a los CSI, a los del forenses, en Hawái, y se enteró de la película y quiso tener más acceso a información y está feliz. El 29 de este mes va a transmitirse por NBC, se puede oír por streaming, que él va a dar una conferencia donde va a hablar no solamente de la película, sino que los hechos que ocurrieron en el Cerro de la Cruz, cómo fueron esos documentos que son privados ahora actualmente, publicados en la prensa, ventilados, y finalmente toda la gente fue muy conmocionada. Quiero recordarte que ese crimen que fue documentado con fotografías, croquis, incluso apareció la autopsia con los detalles, generó un tipo de prensa roja, que cambió el país, puesto que esas imágenes se filtraron a una revista que se llamaba Sucesos, que se publicaba en Valparaíso.
Y obviamente fue de gran impacto ver imágenes de un crimen, cosas que después se replicaron en la revista Bea y que todo terminó en el año 73. De ahí en Revista adelante, Bea, revista Ercilla también, que hizo durante su mucho, en época, su sí. época. ¿Ah? Como tú dices, que fue el crimen del Cerro de la Cruz, hay que recordarlo, que fue un crimen organizado por dos trabajadores, de la Puente Sí. y Dorrego. Pero ese es nuestra película, trata otra versión. Otra versión. Otra versión. Lo que pasa que en esa época, y tú bien lo dijiste, perdona, quiero hacer mención a que diste una excelente charla ayer en el Centro de Estibadores, con motivo de una feria autogestionada. Sí. Así que uno siempre aprende de ti y es muy interesante lo que ahí contaste. Y con respecto a eso, el crimen tiene una versión que es la versión oficial, de Sí. la cual se ha encargado incluso el Colegio Salesiano, Sí, correcto. de evidenciar de que no eran hijos salesianos aquellas dos personas indicadas. Lo que pasa que, y ahí haciendo alusión a lo que mencionabas, antes del año 27 no existían carabineros, pero sí existían guardias de seguridad, Sí. que en este caso eran municipales. La policía municipal de la época funcionó desde el tiempo de O'Higgins, en la época del inicio de la República, 1818-19, hasta 1927. Y la historiografía oficial que uno lee hoy día en la actualidad te dicen los carabineros, pero no eran carabineros como los conocemos hoy día, vestían de blanco, lo contábamos el otro día. ¿Ah? De color Paco. De color, claro, porque el primer policía que hubo en Chile era de apellido Paco. Era un español de apellido Paco, entonces quedó en la voz, como dicen hoy día, en el imaginario colectivo, quedó la palabra Paco, el apellido Paco, como ahí vienen los Pacos, ¿no es cierto? Y yo tenía otra historia. ¿Tú tienes otra? Otra historia, que tiene que ver con el vestimento que tú acabas de mencionar, que era blanco, Era blanco, sí. pero duraba muy poco blanco, y se iba poniendo opaco. Y entonces la gente hablaba después, cuando pedía telas, pedía un color, el beige, que le llamaban, no, es color Paco. Color Paco. Él dice que siempre se aprende, ¿eh? Se aprende de Patricio Riquelme, cineasta. Hay otra cosa que te quiero contar interesante. El otro día aprendí, aunque esto es una noticia de hace algunos años atrás, de que el origen de la cerveza Lager, la que nos encanta, que es más livianita, tiene su origen en la Patagonia, en el Digüeñe. En algún barco viajó Digüeñes en el 1800 hasta Europa, donde encontraron una levadura que permitió hacer esta cerveza que es de baja temperatura, criada en bodegas. Ojo con la cultura, ¿ves? Ojo con la cultura. Siempre es bonito aprender cosas. Siempre es lindo escucharte, Pato. Te estaba hablando Sí. de nuestra teoría. En esa época, cuando estaban los guardias municipales o la policía municipal, se trajo un prefecto desde Santiago para que le enseñe a la gente a resolver la situación cotidiana de la policía. Era el prefecto Tapia. Y justo coincide el crimen cuando él está aquí y rápidamente él hace sus artes como para poderle enseñar cómo se hace el oficio. De hecho, la gente pagó. Los vecinos pagaron, hicieron una cucha para poderle pagar a toda la gente que salió en persecución y el crimen se resolvió rápidamente, pero se resolvió por cosas que actualmente ahora no tendrían ningún sostén. Una bandera sucia con sangre, una navaja, un botón, una serie de cosas que eran como circunstanciales porque después las confesiones fueron obtenidas a través de tortura de los dos sujetos. Nosotros partimos filmando la película con un guión que reproducía tal cual la historia como se conoce, pero curiosamente en esa época se estaba cambiando la cárcel de aquí del centro de Punta Arenas a la nueva cárcel. Sí, me acuerdo de eso. Y tuvimos acceso a un montón de libros que estaban en el entretecho. Archivos, actas, documentos. Exacto. Sí. Una cosa maravillosa. Mi hermana, que es antropóloga y muy aficionada a la cosa de la bibliotecología y los archivos, se puso a buscar información y descubrió cosas que eran como bien interesantes. Y ahí salió entonces nuestra idea de que en realidad
era una especie de saco de Vanzetti, Ya. poder tener rápidamente dos culpables a quienes echar mano. Uno de ellos murió en extrañas circunstancias en la cárcel. Dorrego. Dorrego Sí. lo mataron de un balazo en Y- una revuelta. Y De la Puente finalmente es el único fusilado en la cárcel, En la vieja cárcel de en la Punta vieja Arenas. cárcel de Punta Arenas. Ahí nosotros pusimos montones de testimonio y testigos. Teníamos a un chico, un anciano ya cuando lo entrevistamos, que se subió por la pandereta del Liceo Salesiano San José, que estaba al lado de la cárcel, la mañana en que fusilaron a De la Puente. A De la Puente, sí. Y él es un testigo de el fusilamiento. Cosas maravillosas que pudimos incorporar en la, O sea en la que, película. en el fondo, si queremos hacer una síntesis, podríamos decir que a lo que se conoce, a lo que el vulgo, todos nosotros sabemos del crimen del Cerro de la Cruz, hay una historia B, una historia que todavía no se conoce, hay mucho paño que cortar aún. Hay una historia B y que tiene que ver incluso con los sucesos de la Federación Obrera. Ya, Y esto es porque, como los hechos de la Federación Obrera fueron tan fuertes, el gobierno no quería volver a generar una cosa así, y entonces se buscó a dos culpables que sean de otro estatus. Y no se quiso interrogar incluso a los guardias que custodiaban el pozo de agua de la ciudad, ya, que en el Cerro de la Cruz está ahí al lado, que sigue siendo el terreno de Aguas Magallanes. ya. Ahí se acumulaba el agua, y para no contaminarla o que existiera algún hecho de contaminar o robar el agua, tenían guardias. Esos guardias estaban frente a la casa donde ocurrió el crimen. De hecho, ellos asistían a comprar porque era una tiendita. Entonces era muy extraño Ya. que no se indagara un poco más en otros hechos. El botín nunca se encontró, pero sí se encontró a dos personas con las cuales sí se tenía cierta animadversión. Uno de ellos era Dorrego, de quien había sido desembarcado unos años antes por sodomía. Ya. Pero además él tenía a raya a montones de... O sea, a raya. Mantenía a través de la práctica, los practicantes que se inyectaban medicina a mucha gente que no quería ser reconocida como un portador de alguna enfermedad venérea. Ya. Y el otro de la Puente, que era un vendedor, De cuadros. era un vendedor viajero, traía montones de cosas, desde peinetas hasta cuadros, aunque yo creo que cuando aparece la palabra cuadros, yo creo que se refería más a calzones, más que a imágenes para colgar En el fondo, De la Puente era un vulgar mercachifle nomás. un mercanchifle, tanto como vulgar no, pero sí visitaba de vez en cuando la ciudad y traía toda su mercadería, y era muy conocido porque ayudaba a hacer negocios, conectaba gente con otro y hacía negocios. De hecho, él había ayudado a que los vecinos Díaz Bamondes pudiesen vender su casa, su terreno, porque habían decidido partir al norte. Se iban a ir en un par de meses más, pero los pilló la muerte. Pato, después de esta producción has desarrollado una serie de documentales. Cuéntanos. He hecho varias cosas. Justamente el jueves, en el Metro de Santiago se estaba exhibiendo el programa que hicimos de Frutos del País. Eso fue muy emotivo porque el programa Frutos del País se da en un horario bastante somnífero, que un domingo a las 2:30 de la tarde. No hay mucha gente que lo pueda ver, aunque está disponible en internet. Uno siempre quiere que lo vea mucha gente.
El día jueves se transmitió por el metro de Santiago, así que mucha gente que sabía de esta filmación tomó fotografías y lo compartió, y eso es muy importante para la gente que finalmente es entrevistada. Nosotros hicimos esto hace ya más de un año en el sector de Agua Fresca, vinculado al concepto de agua fresca, que tiene que ver con renovar. Entonces hablamos, por supuesto, de los suizos, del proyecto de ciudad allí en Ciudad de Pueblo, proyectado por, tú me ayudas, por Errázuriz, ¿no fue? ¿No? O sea, Oscar Biel fue uno de los que trajo esta inmigrantes suizos que se instalaron ahí en Agua Fresca. Y claro, después el otro gobernador que le siguió, Douglas Almeida, también trabajó con ellos. Ahí se había proyectado incluso una ciudad que tenía el nombre del presidente de la época y que no resultó. Los suizos estaban fascinados por la presencia del mar. Los suizos son totalmente mediterráneos, no tienen acceso, y esto era una bahía que les fascinó, pero la rigurosidad del clima, los pastos que no eran muy buenos, propicios como para las vacas, allí había un aserradero. En fin, finalmente fueron algunos devolviéndose y otros terminaron en el sector que ahora es el sector de la Villa Suiza, que está un poquito más allá del bosque. Exacto, sí. Allí terminaron ellos pastando a los amigos suizos que nos están oyendo. Mi saludo a William Levet, que también... A la colonia suiza. Colonia suiza. Los descendientes. Bueno, y ese fue el motivo por el cual empezamos a hablar de Agua Fresca, pero también hablamos sobre la educación, la juventud, en fin. Ese fue el programa Frutos del País. Hice un documental que se llama Mujeres Notables de la Patagonia. El proceso como llegamos a esa selección de mujeres notables de la Patagonia no tiene un carácter histórico, sino que de representatividad de las mismas mujeres con historias que sean inspiradoras para ellas mismas. Mujeres notables de la Patagonia. Sí. Bueno. No es Sarah Brown. Perfecto. Florence Dixie. Son mencionadas. Son mencionadas porque no tienen el carácter histórico, sino que son inspiradoras actuales. Ya. Son como un centenar de mujeres que tomaron la decisión de hacer una selección. Perfecto. Incluso buscamos los que tienen nombres de calle, que hay muy pocos nombres de calle. Sí, acá en la ciudad es así. Montones de mujeres desconocidas afloraron y finalmente se fueron concentrando en unas 25 mujeres que están presentes en el documental, a través de pequeños relatos de historia de lo que son ellas, con un carácter netamente motivador para el resto de mujeres. Es un lenguaje muy, no usa la palabra femenino, pero sí en un código que las mujeres entienden perfectamente. El documental le ha gustado mucho y lo financió la DIVAM y estará disponible vía la página de ellos dentro de poco. Y ojalá cuando esté disponible el documental podamos hablar ya de aquellas mujeres que aparecen en el documental, hacer alguna pequeña ficha. Súper. Para que ni un problema, podamos difundirlo, ¿no es cierto? Sí. Y ahora estoy trabajando en otros proyectos míos, pero el que me motiva es el proyecto de un amigo que se encontró con un descendiente del centenar de Selknam que fueron vendidos y rematados en Punta Arenas, cuando la lancha, la escampavía Huemul trae, por orden del el gobernador Señoret de la época, a 165 indígenas de la isla de Tierra del Fuego, Selknam principalmente, porque digámoslo, Señoret era un gobernador muy especial. Hemos hecho una defensa a modo personal del gobernador Señoret, porque nos parece que fue uno de los gobernadores más progresistas de su época.
Pero como toda autoridad tiene sus claroscuros, esto no es blanco y negro, sino que también el hombre tiene sus caídas. Pero digámoslo, Señoret era un gobernador, fue un gobernador que siempre estuvo en contra o siempre se mostró hostil a los salesianos, a la orden salesiana, y un poco por sacarlos de la influencia salesiana y en esta guerra que él sostenía en términos personales con la congregación salesiana, él saca a estos, traslada a estos 165 Selnam y los trae acá a Punta Arenas, y ocurre lo que está señalando Pato. Claro, los desvía. Los desvía. Tendrían que haber ido a Dawson, perdón. Sí. Y los desvía directamente a Punta Arenas. Y esto tiene que ver con una cuestión nacionalista. Los salesianos estaban supeditados a Buenos Aires, al gobierno argentino. Y Señoret tenía que rendir al gobierno chileno sus labores. Este suceso que ocurre, que fue documentado, que hubo incluso un juicio donde se presentaron muchos documentos. Uno de esos documentos son unas fotografías hechas por un joven Elías Brown, de la famosa familia Brown Menéndez, Sí. que con 20 años ya tenía una cámara fotográfica. Estamos hablando del 1895. La fotografía como tal y el cine había comenzado justo ese mismo año. Sí, los hermanos Lumière. Exactamente. Perdón. Elías Brown toma unas fotografías porque fue una conmoción en la ciudad. Esas fotografías fueron mencionadas pero han desaparecido. Entonces estoy en la labor de tratar de buscar material de Elías Brown para más o menos ilustrar el documental que está haciendo mi amigo. Pato, quedamos al debe, hay tantas cosas que conversar contigo. Ya, nos vamos. La dictadura del cronómetro. ¿Ah? Solo agradecerte la gentileza, No, por la favor. disponibilidad de poder estar con nosotros, compartiendo, contándonos. Como te digo, tenemos que hablar un montón de cosas más, de los proyectos que estás haciendo ahora, de lo que viene. Voy a seguir al tanto de lo que estás haciendo. Soy el presidente de una agrupación cultural que acaba de ganar un proyecto para hacer un taller de gestión cultural en el río La Mano. Bueno, No es para rellenar formularios, sino que va más allá sobre el concepto de cultura, la autogestión, la posición del Estado frente a la cultura. Va a ser muy interesante. quedamos alerta, Pato. Gracias por todo y gracias a ustedes por sintonizarnos esta mañana en Polar Comunicaciones, en Ojo con la Cultura. Chao. Chao, chao.